Saludamos y le damos la bienvenida, como cada martes, a nuestro compañero Alberto Vázquez en el segmento En Contacto con la Actualidad. Saludos, Alberto. Saludos, Víctor. Saludos, ¿Cómo está, Alberto? Saludos, San Francisco de Macorís, la región y el mundo. En el día de hoy, como siempre, como ya Alberto nos tienes acostumbrado, pues tema sumamente interesante. Alberto va a seguir hablando sobre el Código Penal y esta vez el desafío que representa para los jueces como administradores de justicia en la República Dominicana este nuevo Código Penal. Es el tema que va a tocar Alberto Vázquez en el día de hoy. Sí, mira, lo cierto es, Víctor, lo cierto es, Nelly, lo cierto es, pueblo dominicano, que a partir de la promulgación del Código Penal de la República Dominicana se han estado produciendo un sinnúmero de conversatorios, opiniones, y llama la atención de las opiniones que se han vertido y llama la atención al propio estudio que en lo particular yo he estado realizando a la gran cantidad de infracciones con penas amplias, con penas graves, con penas mayores, que oscilan entre los 30 y los 40 años. Y entonces ya sectores importantes de la población involucrados en el mundo del derecho han estado manifestando la decisión de revisar alguna de esas infracciones para que, antes incluso de que el código se ponga en vigencia, que será un año después de su promulgación, provocar algunas modificaciones atendiendo a esa cantidad de infracciones con penas muy graves. Y más que penas graves, ¿y se puede tanto eso después de una penas, promulgación? Sí, claro que sí. Eso es lo más interesante que tiene. Una modificación. Sí. Una modificación. ¿Y hay un año para eso? Lo cierto es que el código ciertamente amplía las penas a la mayoría de las infracciones. Pero llama mayormente la atención, Nelly, llama mayormente la atención, Víctor y pueblo dominicano, que muchas de esas penas el código la ve y las prevé como penas fijas. ¿Qué son las penas fijas? Normalmente la norma penal prevé un sinnúmero, la mayoría de penas, con un mínimo y un máximo, dándole de la oportunidad a los jueces para que puedan oscilar en ese mínimo establecido y en ese máximo establecido. Eso le permite, al decir de algunos estudiosos del derecho, la oportunidad para que el juez no se vea en una camisa de fuerza frente a una infracción y frente a la actitud del legislador no tenga, entienda él, un parámetro para que, atendiendo a las circunstancias del hecho, aunque te hable de una pena, por ejemplo, fija, cerrada, de 30 años, el juez puede decir, bueno, yo tengo la oportunidad, según el legislador, de que esa pena es de 30 a 20. Entonces yo tengo un margen de 10 años para oscilar. Entonces, tomando las circunstancias del hecho, entender que no son 30, sino 25, que son 22, que son 23. ¿Qué pasa? Que muchas de las infracciones prevén ese tipo de penas cerradas, ese tipo de penas fijas. ¿Que son 20 o 20? Que son 20 o 20. ¿Y en qué beneficia a la justicia minimizar la pena? ¿Qué busca el legislador con esto? ¿En qué beneficia a la justicia minimizar la pena? No, la pregunta debemos preguntarnos, ¿en qué beneficia a la justicia darle la oportunidad al sujeto profesor que la administra de entender que él es el juez? El legislador no va a estar en el estudio del hecho. Él es el juez. Y si el legislador me pone una camisa de fuerza, ¿para qué yo soy juez? Si tú me estás diciendo, mira, la pena es esta, no importa que el homicidio haya sido porque el otro me provocó. ¿Entonces la puede imponer cualquiera? No, pero se habla de un poder independiente. Ciertamente, pero a eso vamos. Porque yo digo, podría ser un tema de preocupación, porque yo soy de los que creo que las penas fijas, y eso es un tema que se viene estudiando desde hace muchos años, desde César Beccaria, que criticó las penas fijas en el año 1800 y tanto, y decía, no, es que las penas fijas no existen, no deben existir. Los jueces no pueden tener una camisa de fuerza tan radical que le diga, para un tipo penal, esto es cerrado,
¿Por qué? Porque entonces usted no tiene para qué valora usted el caso. ¿Para qué usted valora las condiciones en que ocurrió el hecho? Si solamente determinar que sea culpable o inocente, entonces nada más se establecería la culpabilidad. Pero las circunstancias del hecho no se estudiaría. ¿Por qué? Porque hay unas penas fijas. Me explico. No tendrían sentido. Me explico, Len. Me explico, Víctor. Se castiga el tráfico de drogas. Y un chico es condenado por traficar con drogas y la ley prevé, por ejemplo, una pena de 10 años cerrada. Porque esa persona traficó con más de 20 gramos de marihuana y en ese caso la pena es cerrada. Pero ese chico creció en una calle de San Francisco de Macorís, donde en la mayoría de las casas o en muchos lugares lo que habían eran puntos de droga. Y cuando viene a ver su abogado, presenta pruebas de que su padre estuvo preso por droga. Entonces le tiene que agregar a la sociedad que es la culpable de eso. Sedujo la circunstancia en la que ese chico creció, fue seducido a ese ambiente. Claro que sí. ¿Significa eso que él debe ser exonerado? Claro que no. ¿Significa que se le debe tomar en cuenta la circunstancia en la que él creció? Claro que sí. Claro que sí. En Alemania y en los países europeos, el estudio para un abogado penalista en la circunstancia en que una mujer cometió un hecho y sus circunstancias emocionales en la que éste tuviese, por ejemplo, una mujer en estado de menstruación, es un elemento a destacar por su abogado a la hora de medir que esta persona cometió un acto de agresión física contra su pareja. ¿Por qué? Porque está requete estudiado que en ese estado de la mujer vive un momento, un episodio de su vida anormal. La viven todas. ¿La exonera eso de responsabilidad? No le exonera. Pero es un elemento a tomar en cuenta por el juzgador. De sensibilidad, no de anormalidad. De ahí viene, Víctor, que en lo particular, yo creo primero que no existe una camisa de fuerza para los jueces, las penas fijas. Claro, hay jueces que no tienen ese criterio y ahí viene el problema. Hay jueces que sí entienden que las penas fijas es un límite para mí, pero hay otros que no, porque entienden que el legislador no me puede poner una camisa de fuerza que no me permita a mí valorar las circunstancias en las que se cometió el hecho. Alberto, ¿en cuáles casos específicos del Código Penal existe la pena cerrada? Mira, secuestro, incluso actualmente, en los casos de secuestro, acompañado de otro tipo, existe la pena cerrada. Pero en esos mismos tipos, la experiencia es que los jueces en ocasiones no han cedido a esas penas cerradas, porque todos los secuestros no son iguales. No todos los secuestradores tienen la misma participación. No todas las infracciones tienen la misma situación. Es ahí entonces casos de secuestro, casos de muerte acompañada de otro crimen. Entonces hay muchos casos en que las penas que prevé la norma penal son cerradas. Y la preocupación en lo particular para quien habla con ustedes no es tanto que el código lo prevé así. La preocupación es la tendencia que tienen a veces nuestros juzgadores, nuestros actores procesales, nuestro sujeto procesal, ese administrador de justicia que se llama juez, en entender que es así, en entender que usted le da una pena cerrada y usted no puede salir de ahí. Cuando hace tantos años que eso ha sido objeto de estudio y objeto de rechazo. ¿Por qué? Porque es usted el que tiene que medir los detalles de ese hecho y ver qué razones tuvo ese ciudadano para cometer ese hecho, razones que lo agravan, pero razones que usted también pueda tomar en cuenta para entender que esa pena no tiene que ser tan cerrada y que quitarle a usted un margen para usted oscilar en esa pena es ponerle una camisa de fuerza peligrosa. A veces una pena cerrada no se puede apelar. No, todo se puede apelar. Okay. Todo se puede apelar. Todo se puede apelar. Por eso es que decimos, los actores o los sujetos procesales o los administradores de justicia tendrán la oportunidad de no dejarse
que ese código en esas penas cerradas sea un obstáculo para que ellos real y verdaderamente administren justicia. Alberto Vázquez está convencido y entiende de que esa acción, esa parte hay que modificarla del Código Penal antes de que este entre ya en vigencia a partir del año que viene. No, yo más bien estoy preocupado porque los administradores de justicia no se dejen arrastrar a esas penas cerradas, porque no es la primera pena cerrada que nosotros tenemos. No, la misma norma actual. Pero para evitar esa preocupación, Alberto, ¿no fuera más interesante, como usted plantea, modificarlo? Van a existir penas cerradas, van a existir penas cerradas, van a existir penas cerradas. Aquello apuesto. ¿Y por qué usted plantea que hay que modificarlo, Alberto? No, decíamos, yo traigo el tema porque la preocupación de muchos estudiosos del Código Penal en este momento es su preocupación. Okay. No deja de ser la mía, pero yo digo, si el juez actúa como juez, no se va a dejar amarrar por una pena cerrada, porque las penas cerradas son incluso inconstitucionales desde mi punto de vista de ver la cosa. Los jueces no están atados. Los jueces están claros, son conscientes, saben, están claros en eso que no... No, ese es el tema, que hay jueces que entienden que están atados a esa pena cerrada. Entonces no podemos crearle conciencia a los jueces. Que no. Hay otros que no, perdón. No vamos a crearle conciencia a los jueces, ¿o sí? A los jueces hay que crearle conciencia de que... Porque tú sabes que desde el punto de vista del abogado va a querer siempre persuadir. Mira lo que pasa. Mira el tema que tenemos. Mira el tema que tenemos con las medidas de coerción. Todos nosotros, hasta la sociedad, sabe que las medidas de coerción son 7. ¿Cuántas solicita el Ministerio Público en el 98% de los casos? La prisión preventiva. Si los jueces se dan a arrastrar a esa actitud del Ministerio Público, si nos guiamos por eso, tuviésemos entonces el pueblo cerrado. Si tomamos como ejemplo esa decisión de los jueces del 90 y pico %, entonces esa es la línea. Esa actitud del Ministerio Público, porque los jueces, en cierta medida, unos más que otros, se dejan arrastrar a esas intenciones del Ministerio Público de hacer una política de solamente prisión preventiva. Pero hay otros que no, hay otros que juegan su rol y que solamente en los casos que ellos entienden dan la prisión preventiva. Por eso que yo apuesto más bien a que el sistema de justicia haga de los jueces conscientes, que cada decisión que ellos dan con relación a una pena debe ser sopesada. Que tengan la oportunidad de saber que una pena cerrada no es una camisa de fuerza, basada en la teoría de que las penas fijas son inconstitucionales y basada en que si tú te lleva de que tienen que imponer pena cerrada como lo establece el legislador, entonces tú no eres juez. El juez es el legislador. No, el juez te da a ti la pauta. El juez lo que está cumpliendo con un mandato. Te da a ti la pauta para que tú entonces en ese parámetro, atendiendo un conjunto de principios, entonces pueda oscilar y entender que cada hecho tiene su circunstancia. Por consecuencia, las penas fijas no son una respuesta a lo que es la razonabilidad de la aplicación de una pena prevista en la norma penal y en la norma procesal. En definitiva, es tal cual plantea Alberto Vázquez, un desafío para los jueces como administradores de justicia en la República Dominicana. Alberto. Y esa gran preocupación que tienen los juristas sobre ese tema del Código Penal es una preocupación que ustedes deben lidiar con ella y quitárnosla a lo que estamos en los tribunales todos los días. Y es lo que mejor debiera hacer la Suprema, crear justicia a nuestros jueces, aplicadores de justicia, para que sepan que los márgenes que el Código prevé y la razonabilidad de la pena y la individualización de la aplicación de una pena y la circunstancia del hecho deben ser aplicadas a todo proceso en que usted haga una pena fija, atendiendo a que la misma no es una camisa de fuerza para que usted oscile entre una pena mayor y una pena menor. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros este importante segmento en contacto con la actualidad. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional.
Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.